¿por qué Trump y no Biden? En número, cero muela, no muela, Cero muela. no en números. Apunten ahí, señores, esto viene bien ahora. Le vamos a poner la fuente, porque por ahí salieron los subditos, lo que les dolió, lo que les duele cuando uno le habla en argumentos. Lo primero es agarrarse de cualquier cosa. Este dato está mal, esto está bien, es mentira. Pues, George, cuando tú puedas, ponte la fuente de todo lo que vamos a decir aquí para que la gente haga la tarea. Entra en los links y búscalo. Son publicaciones serias, son datos macro, son datos económicos de Estados Unidos y de ahí es que lo sacamos para dar estos pequeños detalles, pero esto es para que ustedes vayan a ver el video después del debate. Porque no es solo cómo ellos dos se comporten y la confianza que le den ustedes de la presión que recibe el presidente de esta gran nación. Acuérdense que van a haber momentos que tienen que apretar un botón o no y crear una guerra o no. Tenemos que saber quién es que está sentado en esa silla. Y eso es lo que vamos a ver ahora bajo presión. Para eso es que son buenos estos debates. No solamente por el argumento, sino las reacciones que tenga cada uno bajo presión. En eso es lo que yo me fijo en los debates presidenciales. Vamos a arrancar. En patrimonio, vamos por números. Patrimonio. Donald Trump, 3.100 millones de dólares de patrimonio. Oigan, cuando empezó de presidente, 3.100 millones de dólares de patrimonio. Ya ustedes saben que le digan inflador, que hizo 3 bancarrotas. A mí que me interesa que le cogió el dinero al papá, tampoco me interesa. Tú pones Donald Trump y tiene 3.100 millones de billetes en su cuenta o como patrimonio, la suma de todos sus activos. ¿Ok? Entonces significa que el tipo es multimillonario. No es que heredó, él heredó dinero, pero quintuplicó la herencia familiar. Así que pues, hereda cualquiera. Y se la han chupado completa. Seguimos, hermano. Que ahí hay un dato de las cosas que están preguntando si pagó impuestos o no. Señores, cuando tú haces una bancarrota en este país, después, como tú aplicas bancarrota, tuviste tanta pérdida que tú tienes un impuesto a tu favor porque tú estuviste años antes pagando impuestos. Después que tú cubres toda esa pérdida, a ti te dan unos años para que tú empieces a pagar impuestos. Es lo normal, porque impuestos es sobre el beneficio. Si tú arrastras pérdida, tú tienes que empezar a recuperar el dinero que tú perdiste porque hiciste una quiebra. Eso lo sabe cualquiera que haga contabilidad, cualquiera que ha abierto y cerrado negocio. Claro, los zurdos, los vagos, los que trabajan, los que viven del cheque del gobierno, no pueden saber eso. Entonces lo que quieren es, no, que Trump no paga impuestos, no, que Trump no paga impuestos, con la tontería esa. 3.100 millones de dólares en su patrimonio. Ok, no solo eso, de su salario, que son $400,000 al año. El hombre, sí, el cabeza pelusa, el colorado, dona $399,999. Él se queda con $1 al año simbólico, lo demás lo dona a la caridad. Vamos para Biden. Why are you running? Why are you running? Biden, antes de ser vicepresidente, él mismo se decía, yo es clase media. Era un tipo de clase media. Hay fuentes que dicen que tenía $30,000, hay fuentes que dicen que tenía $500,000, pero era un tipo de clase media, para no poner un número, ¿verdad? Bueno, pues Joe Biden ahora tiene $9 millones de patrimonio, de ser de clase media a ser multimillonario después de ser vicepresidente. Coño, $400,000 al año que tú ganes por 8 años son 3.2 millones. ¿Qué pasó ahí, brother? FBI, open up. Coño, ¿qué pasó? Ah, tú no gastaste nada. Ah, no, porque él da conferencia. Pero como conferencia, un tipo que le tiene que poner adelante lo que tiene que decir. No, que hizo libro. Pero como libro, un tipo que dice 3 palabras y 2 se equivoca. Entonces, de pronto, una persona que entró de clase media a la Casa Blanca salió con $9 millones o tiene $9 millones ahora en su patrimonio y lo justifica con que ganaba como vicepresidente $400,000 al año y con que el tipo ha hecho conferencia y le pagan por eso y hace libros. Bueno, Trump le va a preguntar por su negocio de su hijo allá, donde van a ver ahí, y Trump le va a preguntar cómo él hacía todo ese tipo de billetes. Sí. Y le va a preguntar por esas cosas ahora. Pero vamos a seguir. En el rescate, la gente habla mucho, no, que él fue el que salvó la economía. Señores, la economía, primero, no comparen la situación económica por la pandemia que la situación económica por la crisis subprime.
que fue en el 2008, que fue por la burbuja inmobiliaria, por la irresponsabilidad, porque cuando Clinton se le ocurrió decir que a los afroamericanos no se le estaba dando buenos créditos y que eso era racismo, y entonces bajaron los guidelines, empezaron a dar crédito a los bancos para que la gente comprara casa, y ya todo el mundo sabe el desastre, porque ustedes vivían aquí, yo no. Yo vivía en República Dominicana, yo lo vi en el periódico, ustedes lo sufrieron. Toda la gente que perdió, pero tenía 4 y 5 casas. Tú sacabas una casa 0 down, después le hacías un barbecue y venía un appraisal y te daban 20,000 pesos arriba y todavía era la misma casa. Y una trampa que nosotros digo los latinos. Yo no vivía aquí. Los que estaban aquí que lo hicieron después perdieron la casa porque crearon una burbuja por irresponsabilidad de los bancos, por una política que se creó a partir de que había un racismo para dar, vamos a bajar las condiciones, que la gente tenga más acceso a las casas. Bueno, las condiciones son diferentes. No es lo mismo un virus chino o crear laboratorio, o teoría de conspiración, lo que sea, que ha paralizado el mundo, que nadie esperaba que una crisis por las casas. No es lo mismo, señores, no tiene nada que ver. Ok, pero vamos a ver los rescates. Primero, ambos rescates, para que no ataquen, no se adelanten, no se afilen los dientes. Ambos rescates aumentan la deuda pública. Ambos. No es que estemos de acuerdo con que los rescates sean buenos, ¿ok? Pero son las herramientas que tiene un presidente para amortiguar lo que está pasando con la economía. Y por lo general lo hace uno pensando que de esa forma nosotros sabemos, los economistas, que a largo plazo puede traer peores condiciones. Pero en el corto y mediano plazo hay una situación urgente. El presidente echa mano, aprieta un botón, arranca la maquinita a imprimir billetes. Ahora, el problema es cómo llega a eso. Párame el video ahí, George. Señores, como ustedes saben, en este canal hablamos de billetes, de ahorro y de inversión, pero no con las emociones. Con las emociones nos expresamos, nos desbordamos, mucho corazón y mucho cariño para hacer estos videos. ¿Qué te pasa a ti? Exprésate en el canal, dale like, dale dislike, síguenos, no nos síguenos, borra los videos, compártelo, hasta repórtalo si te ofende, pero haz algo, ahorra el billete, pero no las emociones. Con Biden y Obama, ¿qué hicieron? Rescataron las empresas, rescataron los bancos, pero no rescataron las personas. La gente perdieron las casas. No le dieron el dinero a la gente para que pagara la casa. Le dieron el dinero al banco y se quedó con la casa y con el dinero. Porque le quitaron en la casa a la gente y el banco te rescató y tuvo más dinero. Eso fue lo que pasó. Y el ejecutivo del banco, como entró billete, lo primero que hicieron fue cobrar los bonos. Y se fueron multimillonarios los ejecutivos porque entró el billete fresco. ¿Quién perdió? La gente. Coge ahí, socialista, el que te decía que te iba a defender, te dejó sin casa. Sin embargo, Trump, la pelusa, el colorado, el fascista, el que de todo le dice, multimillonario, rancio, el racista, mira, rescató a las empresas, rescató a las ciudades, rescató a los estados, pero rescató a las personas. La gente está recibiendo cheques en su casa. Claro. Mandándole cheques por integrante de familia. 1.200 por personas mayores y 500 por niños. Todo el mundo recibiendo cheques. Incluso por pequeños negocios, por pequeñas empresas que estén inscritas, sin tanta comprobación ni nada. Tú tienes una empresa, la tienes inscrita, paga dinero. ¿Cómo tú rescates el abanico entero de los actores de la economía? Empresas, que las empresas están los bancos, pero están las empresas, están las aerolíneas, están las empresas, pero están las ciudades, que son los estados que se quedaron sin dinero. Están los estados, pero están las personas también. En cuando Obama no fue así. Cuando Obama fueron los bancos, fueron las empresas, pero no fueron las personas. Las personas perdieron su casa. Ese socialista que tanto dice que protege a las personas, miren quién protegió. Pero vamos a seguir en la economía, que cuando Obama decía con 1.6 de crecimiento económico en su mandato, decía hay que olvidarse de esos crecimientos por arriba de 2. Tenemos que acostumbrarnos a que lo que más va a subir es 1.5, 1.6. Esas son frases de Obama, búsquenlo ahí. 1.6 en la era de Biden. 2.3 con Trump. Superó el 2 y lo puso en 2.3 el crecimiento de la economía. Vamos a seguir. El PIB, Producto Interno Bruto, señores, suma de toda la producción de bienes y servicios del país. Con Obama, cuando digo Obama es Biden, Obama, 1.7 de crecimiento del PIB. Trump, 2.2 crecimiento del PIB. Todo le gana. Vamos a seguir PIB per cápita, porque ese PIB es macroeconómico. El PIB per cápita es lo que recibe la gente de toda esa producción de la nación, que nos toca a cada uno. PIB per cápita. Obama a Biden es 2.3. Con Trump el 9.7 creció. You know, the rapidly rising I don't know.
Imagínense que con Obama-Biden, cada americano tenía un PIB per cápita de $55,244. Con Trump, $65,702. $10,500 por arriba al año. Hablando de más de $1,000 mensuales más ganaba el americano promedio con Donald Trump con respecto a Obama. Vamos a seguir con datos. El desempleo. El desempleo. Escucha bien, Aceneco. Con Obama 4.9 el desempleo. Con Trump 3.5. El más bajo en 50 años. 3.5 el desempleo, creó empleo. Eso que ustedes veían, la bronca con China, la bronca con México, la bronca aquí, cierren las plantas. Eso es para que las plantas regresaran y creó empleo aquí. La gente tuvieron que traer las plantas y se crearon los empleos. 273,000 nuevos empleos en los primeros meses de su mandato. Oigan esos datos, esos son datos y ahí está la fuente. George, por favor, ponme la fuente, que no quiero un comunista esto trasnochado escribiéndome. Ponme la fuente, que a ellos les encanta después decir mentiroso. Ahí está la fuente. Si me cogen defecto, que sea aunque sea estudiando. Vamos a seguir. El desempleo, no los empleos. El desempleo en los hispanos con Obama estaba en el 5.9. 5.9% de los hispanos estaba desempleado con Obama-Biden. Con Trump, el 4.6%. En los afros, con Obama, el 7.8%. El 7.8% de los afroamericanos con Obama-Biden estaban desempleados. Con Trump, el 5.5%. Oigan esto, aumento de los ingresos de los hispanos y de los afros. Con Trump, no con Obama, que era moreno, que era afro, no, era Trump el que le dio billete a la gente. No es socialismo, es el libre mercado, es que da, que quitando las regulaciones. Trump quitó no sé cuántas regulaciones desde que entró para que la gente pudiera hacer negocios nuevos. Vamos a seguir corriendo. El índice de pobreza con Obama, el 12.7% de la población americana estaba en el índice medio de pobreza, era pobre, se reconocía pobre, ¿verdad? Por los índices de pobreza. Con Trump el 10.5%, lo bajó más de un 2% el índice de pobreza. El más bajo de la historia. Pero ahora vamos, después que todo eso, que la gente se fajó, que quitó a Obama, que me dejó sin seguro. Bueno, oigan esto, chúpense esa comuñanga. Chúpense esta, sustito. Con Obama, el gasto de salud del gobierno per cápita, Obama-Biden era $8,499. Con Trump, 9,340. Entonces, con Trump se gasta más o se ha gastado más en la salud de la persona. El Estado ha gastado más en la salud de la persona que con Obama-Biden. Esos son los números, señores. Por supuesto, esos son los números antes que empezara la pandemia. No me van a hablar a mí que con la pandemia había 40 millones de desempleados. No fue porque la economía se paró, fue porque la economía la pararon para que nos quedáramos vivos. Tú no puedes contar en unas condiciones de pandemia con unas condiciones normales. Nadie, ninguna estadística del mundo está tomando eso, porque no es lo mismo un desempleo propio del sistema que un desempleo conducido por una medida para salvar vidas. O sea, no tiene sentido que tú lo cuentes, ¿okay? No es lo mismo la pandemia, no es lo mismo hacer cálculo en tiempo de pandemia que en tiempo normal. En tiempo de pandemia, la gente está cogiendo la excusa para decir, bueno, Trump dijo que no, cerró la frontera. Yo me acuerdo cuando Trump estaba pensando en cerrar la frontera y cerrar todo con China, estaban diciendo que si racista, de que si cerrando con China, que si cerrando frontera con México, cerrando con todo en medio de la pandemia. Y ya le estaban acusando de racista al principio. Entonces, como quiera, y imagínate tú si estuvieran ahora mismo aquí Biden con esta crisis, con esta locura, sin él saber ni lo que va a hacer, ni tener lo que se llega para tomar medidas con soluciones apretados de verdad, como lo está haciendo Trump. Este país es grande hasta para escoger. Because we cannot get reelected. We cannot win this reelection. Excuse me, we can only reelect Donald Trump. I'm Donald Trump, and I approve this message. Óyeme, esto dice, lo dice en una carta porque esto está jodido. Dice, se acabó la diversión, basta dictador con tu dieta milagrosa, como no espabile, ahorita me das tiñosa. Debería darte pena, tú no comes avestruz, combustible para dar golpes mientras a mí me quitas la luz. ¿Dónde está tu igualdad? Tienes poca moral mientras la familia Leiva se muere en ese portal. Por favor, no votes a Biden, ese no la ve venir. Como venga el comunismo, se nos jodió el porvenir. Ellos tienen que parar con la misma canción. Se acabó la diversión, llegó Donald Trump y mandó a parar. Y mandó a parar.